Belgrano 85, Instagram, Diony. Hola, hola, hola. Gracias a todos por estar ahí del otro lado, viéndonos en vivo o escuchándonos después. Nos pueden obviamente ver en vivo en el canal de YouTube de Punto Radio 93.1. Así que sean todos bienvenidos a este Desbocados número 17, hoy 22 de febrero de 2025. Y acá estamos en el medio de un humedal, un aire humedal, ¿sí? ¿No? Una humedad que va aumentando, ya es una locura. Pero bueno, qué mejor que sentarse a ver la radio o a escuchar la radio en días así. Hoy tenemos un invitado súper especial. Él es Ferni Kosiak, nació en Libertador San Martín, Entre Ríos. Aguanten los poetas entrerrianos, los rebancamos en este espacio. Es profesor en Lengua y Literatura de la UADER y técnico en Comunicación Social de la UNER. Desde 2005 coordina talleres y capacitaciones de literatura en Paraná, donde reside y trabaja como profesor y en la dirección de las editoriales independientes Camalote y Monte. Publicó los libros de cuentos Soy tu monstruo, por Supervisión en 2008, Sentido Raro, también por la misma editorial en 2011, Tweet por Bicéfalo en 2012, El crimen es una fiesta, por Bicéfalo también en 2015, los libros de poesía Moritelasia, por La Gota en 2016, El final de los paisajes por Bicéfalo en 2017, Un bosque de flores por Camalote en 2021 o por Camalote en 2021, correcto, diría Susana, también por Camalote en 2024, y la obra teatral La bondad de los extraños por Editorial de Entre Ríos en 2018, ganadora del premio Fray Mocho 2016, uno de los premios más importantes de Entre Ríos, y las novelas Cerca del fuego, Baldíos en la lengua 2018, otro de Parado en 2020, Recetas de cristal, Geraña en 2021, El silencio por romper por Editorial Municipal Paraná en 2023 y Vamp, Ojo de loca por en 2023. Hola Ferni, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bien, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar ahí dándonos tu tiempo y presto a esta conversación, ¿no? Que vamos a charlar un poquito. Anduviste por todo, poesía, teatro, novela, cuento. Sí, yo siempre digo, yo escribo mucho. De ahí a que escriba bien es otra cosa, pero que escribo, sí, escribo mucho. Empecé publicando cuentos, después poesía, después, bueno, me animé al teatro, que es algo que exploro cada tanto, y a la novela. Así que bueno, y ahora estoy intentando entrar en el terreno del ensayo, que para mí es el más complejo, pero bueno, de a poquito. Súper complejo. Te quería preguntar primero y antes de empezar a hablar por qué esa diversidad de géneros, por qué esa indagación en distintos formatos, vamos a decirle, géneros, ¿no? que implican una perspectiva acerca del lenguaje y demás. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo se te ocurrió sentarte a escribir? Y a mí desde chiquito, porque yo era era escritor, era un pequeño niño escritor y al mismo tiempo era mi pequeño niño editor, porque agarraba y me hacía como si fueran unas revistitas con lo que escribía, no sé, y no sé dónde fuera a parar todo eso, se perdió en alguna mudanza de mi familia, pero era como que hacía, no sé, el viaje de egresados, del viaje del curso, viste, que ibas, no sé, acá Entre Ríos íbamos a algún otro pueblo del interior. Y yo escribía eso y me armaba como unas revistitas, así como unos folletitos y los guardaba así. Y también después con la escritura de cuentos o los primeros poemas, así como que... nada, empezó ahí como en la infancia y continuó en la adolescencia y explotó más cuando después en la época universitaria, digamos. Bien, si tuvieras que hablar de ¿no? la vocación como un llamado, ¿no? Esta vocación hacia la escritura, hacia la edición, hacia el profesorado de lengua y literatura, ¿en qué episodio lo concentrarías? ¿En qué momento decís, bueno, yo ahí sentí como
que algo me estaba atrapando, me estaba llamando? Fue como un devenir en algún punto, porque yo cuando terminé la secundaria, digamos, pasó una situación que estuve trabajando vendiendo libros en Punta del Este, algo que fue un muy mal negocio. Ahí cuando terminé la secundaria, cuando en aquella época eran hasta quinto año. Y entonces nada, volví tarde, no me pude inscribir ese año, no estudié, perdí un año de estudio. Y en ese año, en mi pueblo, me acerqué a unas profesoras y como que las ayudaba dando clases en el colegio al que yo había ido. Y como se me despertó el bichito de la docencia. Yo que siempre había querido ser periodista de espectáculos, que siempre fue mi norte. Se me despertó el bichito de la docencia y bueno, al año siguiente me inscribí acá en Paraná en comunicación social y en el profesorado. Y comunicación como que no fue en realidad lo que yo esperaba y bueno, la dejé un tiempo, después terminé la tecnicatura, pero empecé y esa la continué en tiempo y forma con el profesorado, digamos, ¿no? Uh-huh. Y después con el tiempo se fue dando lo del interés por lo editorial, también de la mano de la escritura, pues yo siempre seguí escribiendo, mandando concursos, participando de alguna que otra forma, y cuando acá me iba a publicar mi primer libro, Soy tu monstruo, una editorial local, y no sé, en algún momento me dijeron no por X motivo, presupuestario de ellos, no sé qué cosa, entonces como que bueno, fue así como un bajón, y en el mismo día hablé con una amiga que era diseñadora, pim pam pum, y creamos Supervisión, que fue así como un sello que duró poco, pero bueno, fue como, digamos, de alguna manera como que continuó junto esto de la escritura y la edición. O sea, un montón, me encanta porque fue como una historia bastante clara acerca de tu acercamiento a la literatura y demás, pero digo, si vos tuvieras que decir, bueno, tu formación como escritor, ¿la encontraste dentro de la carrera del profesorado? ¿La encontraste por fuera? ¿La encontraste leyendo de manera autodidacta? ¿Fuiste a talleres? ¿Cómo fue esa búsqueda? No, cuando empecé yo el profesorado, como que de entrada te decían, y que yo siempre lo pienso como algo malo que tienen los docentes universitarios, que es decirle a los chicos que se acercan a una carrera como letras, decirle, acá no se viene a ser escritor, ¿no? Y que yo después cursé un tiempo la licenciatura en Santa Fe, que la dejé porque, bueno, el viaje a Santa Fe es muy cansador, más la vida laboral, más todo lo demás. Pero allá también está el mismo discurso, es decir, bueno, acá ustedes vienen a aprender otra cosa. Uh-huh. Y mucha gente se acerca a los profesorados o a las licenciaturas por el bicho de la escritura, ¿no? Uh-huh. Hoy en día sí hay más ofertas académicas yo qué sé, sobre aprender el oficio de escritor, ¿no? Uh-huh. Que en Buenos Aires y de manera virtual para todo el país. Pero bueno, no en la carrera. Nosotros nos decían lo mismo en La Plata, ¿no? Si vinieron a escribir, acá no es, ¿no? Sí, hay una formación más como crítico literario, como lector, pero no como escritor. Y entonces, frente a eso, ¿qué? ¿Cómo fue? No, y de todas maneras como que mi gran fuerte de la escritura decantó ahí en ese momento en la universidad, porque yo sí venía escribiendo bastante en mis años de estudiante de la secundaria, pero escribía como más orientado por ahí a cuentitos de terror, cosas por el estilo, que era yo leía mucho todo el tiempo y me gustaba mucho el tema del terror, como que entré por ese lado.
De hecho, mi primer libro, que se llama Soy tu monstruo, explora mucho de eso y también mezcla con el terror con otras cosas, con el humor, con lo local. Y después, yo qué sé, fue más por ir incorporando esas cosas, fue una cuestión más, como decirte, más de autoexploración. Acá, por lo menos en esa época, no había mucho, había 1 o 2 talleres literarios, pero de hecho yo ni bien egresé, es como que yo empecé a dar talleres sin haber ido yo nunca a un taller literario, pero bueno, también animándome a eso, y después con los años yo empecé sí, a ir a otros espacios de taller y por ahí era como ir a aprender cosas para ver qué hacer o qué no hacer en lo que yo venía haciendo, ¿no? Uno lo hacía de manera natural y que lo sigo haciendo así y sigo aprendiendo y le sigo buscando otras maneras para dar los talleres, que es algo que a mí me parece hermoso, pero que ponerle hace 20 años atrás no había tantos espacios de eso, de tallereo, de clínicas de texto. Y a la hora de escribir, ¿no? ¿Cómo registrás? Bueno, esto que viene es un cuento, no, es una novela, no, es una obra de teatro o es un poema. ¿Cómo, dejás que suceda, lo vas escribiendo o podés preanunciar qué va a ser? No, de alguna manera se preanuncia, pero es como que en algún punto hay ciertas cosas que se corren, ¿no? Se me pasó mucho ahora con este último libro, con Correcto, de pensarlo en términos de... el último libro de Tamara Kamensain, que es Chicas en tiempos suspendidos. Ella ahí trabaja mucho esta mezcla de la poesía con el ensayo. Es decir, bueno, ¿por qué este género tiene que ir hasta acá y a partir de acá no? ¿Qué es lo que tiene la poesía que el ensayo no? ¿O qué es lo que tiene la poesía que el teatro no? Entonces también yo con este libro juego mucho. Hoy me escribió más temprano una persona para invitarme a ir a un colegio. Me decía, no, porque vos haces estas performances y cosas. Y me quedé pensando, no sé si lo que yo hago son performances. Yo me pongo en la ropa y me pongo un par de tacos por ahí para leer, o me pongo una pollera, o me pongo algo porque yo me quiero divertir, porque los textos son divertidos, porque me parece que es un desafío para alguien que pasa por la calle y ve a un tipo de 2 metros con una pollera leyendo. ¿No? Sobre todo acá en Entre Ríos, que por ahí, yo qué sé, en Buenos Aires por ahí es algo más común, o claro, está habituado a no... En Buenos Aires están habituados a no conservar ciertas posturas, ¿no? Frente a la literatura en lugares como ahí, como acá en esta ciudad tan pequeña, no, es como, no, hay como una cosa más elitista de la literatura, más iluminados, ¿no? Los escritores sí, como sí, iluminados. pero que aparte ni siquiera es eso, no. es hablar ni siquiera desde el desconocimiento, desde la ignorancia, decir, ¿qué es esto? O sea, lo que no entiendo lo clausuro, ¿no? Claro. Entonces pasa un poco por ese lado también. Estamos en un momento ¿considerás vos de hibridez de los géneros? Digo, me refiero a esto de ir rompiendo cada vez más, si bien ya sucedió durante las vanguardias, ¿no? Como un acto rupturista, esto de tomar un género y otro, e ir quebrándolos. ¿Considerás que ahora hay como una frontera más borrosa entre todos? Sí, sí. Sobre todo se ve mucho en lo que es lo que en narrativa se conoce como el lenguaje poético, ¿no? Como decís, qué mierda es eso. Y es como esas imágenes bellas que se construyen hacia el interior de la narración, ¿no? Que por ahí no te está, no es algo que, no sé, no es un capítulo de una novela que te cuenta algo en términos de acción, sino que
que es algo que vos lo lees y que vos decís, esto es un poema, esto me está hablando con un lirismo hermoso, de nada, de un árbol, de una persona que justo está ahí en esa. Y lo mismo me parece que pasa mucho en el ensayo. El ensayo se está empezando a colar en muchos otros géneros literarios, en la poesía, en la narración. El ensayo también muta, se vuelve más breve, se vuelve más narrativo. Entonces esas cosas me parecen interesantes para estar atentos. Claro, y para indagar a la vez. Ahora, la pregunta es, vos, como editor de Camalote, ¿no? De todos los que más o menos te seguimos, sabemos que de repente abran un concurso, ¿no? De poesía, de cuento. ¿Cómo hacés frente a esto, ¿no? A estos borramientos de limitación de los géneros? Y yo creo que tiene que ver con los buenos textos. Un buen texto se ve más allá, que inclusive se ve muchísimo en todas las antologías que hemos hecho. Por ahí hay estéticas que son totalmente disímiles, opuestas, diferentes, yo qué sé, hay libros, no sé, que tienen sonetos, que tienen 1 o 2 sonetos, y hay otros que no, que son versos libres. Hay libros que tienen poemas de páginas abigarradas, que no entra una coma más, porque también la gente que participa por ahí dice, no, son 20 líneas, y te estiran las 20 líneas como, claro, como si fuera lo último que han hecho en su vida. Y nada, de todas, más allá de todo eso, el buen texto prevalece más allá de la forma, ¿no? Recordémosles a los oyentes que todavía está abierto para enviar poemas del último concurso, ¿no? Creo que es hasta el 28, ¿puede ser? Son convocatorias. Convocatoria, no concurso, perdón. Porque el concurso implica un premio, implica un orden de mérito. Estas son convocatorias. Sí, no, es hasta fines de marzo. Hasta fines de marzo. Febrero y marzo para la convocatoria de Y la poesía atrás, en homenaje a Diana Velesi. Pueden consultar las bases ahí para participar en las redes de Camalote y de Monte, camalote.ed y Monte Editorial. Ahí se fijan y está todo como participar, que es muy sencillo. Qué tremenda apuesta, ¿no? Digo, ser docente hoy en Entre Ríos, ser poeta, ser escritor y ser editor. ¿Qué necesidad? ¿No? Me interesa porque, digo, toda bueno, hay una masividad capaz, que no somos todos, por suerte, respecto de lo productivo, ¿no? Lo que te genera dinero, la ganancia del dinero rápido. Son 3 caminos que vos hacés que nada tienen que ver con eso. Sí, pero ¿qué es lo que a mí me llena y me da satisfacción, digamos, en algún punto? Yo qué sé, la docencia, más allá que uno reniega contra lo que rodea la docencia. A mí dar clases es lo que más feliz me hace la vida. Yo amo dar clases. Me embola y me supera todo el tema de lo que rodea a eso, la burocracia, los papeles, las planillas, las planificaciones, la mar en coche con todas esas cuestiones, que cada vez es más opresivo. Ayer hubo marcha acá, en la marcha docente en la provincia, y de todas maneras el Consejo General de Educación acá, que es como el Ministerio de Educación, se encontró con la manera de que nosotros, los docentes, tengamos que entrar a la página digital del Consejo de Educación para avisar si fuimos o no fuimos a dar clases. Y si no, te penalizan a vos. O sea, ya llegamos a la lógica nefasta de Orwell, ¿no? De decir, bueno, uno tiene que ser su propio botón. Claro. El sistema policíaco en cada individuo, ¿no? Sobre sí mismo y sobre los otros. Sí, por eso. Y es eso lo que me supera. El resto, para mí, es felicidad. Es felicidad de editar, es felicidad de hacer libros lo más bellos posibles, ¿no? ¿Y escribir también es felicidad o a veces no?
Sí, 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 sí. Yo siempre digo, yo hago las cosas por placer o por plata. Así que y escribir plata no me da. No. Así que, No estaría funcionando para ese lado. Cuando escribís, te planteás, viste que hay poetas, hay escritores que dicen, bueno, voy a escribir un libro o un poemario o lo que fuera, una obra sobre tal tema. O vas dejando que suceda, porque supongo que al escribir tanta variedad de géneros, supongo que a veces se va mezclando, ¿no? Lo que vas escribiendo. sí, por ahí es más fácil eso planteárselo en una novela, decir al principio voy a escribir sobre esto. Por ahí en un libro de cuentos es más complejo buscar una unidad temática o algo que lo atraviese, y lo mismo con la poesía. Creo que todos los poetas, cuando recién empezamos a escribir nuestros primeros libros, son un rejunte de... Ujú. Es decir, bueno, son todos textitos juntos que en algún momento... O sea, son pocos los escritores que han tenido una escritura mesurada, y sobre todo hoy en día, quizás si uno se va más atrás en un par de décadas, sí lo ve como poetas más prolijos que esperaron, que por ahí no publicaron cuando eran jóvenes, que publicaron su primer libro a los 40 y pico y que ya tenían todo un trabajo previo de decir, bueno, llego a la publicación de este libro y llego totalmente consciente y sabiendo que estoy buscando esta. No sé, pienso acá en Alfredo Beiravé, un gran poeta entrerriano, y él tenía de entrada decir, bueno, yo voy a publicar, no me acuerdo ahora cuál era el número, creo que eran 10 o 13 libros de poesía en mi vida y no voy a publicar más. Y el tipo se puso ese límite y lo respetó. Ahora pasa un poco lo contrario, ¿no? Inclusive a veces pasa que muchos se sienten impulsados como a editar año a año como casi un imperativo, ¿no? Sí, 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 sí. Y el tema es ¿para qué? Yo qué sé. Bueno, todos los escritores tenemos un ego importantísimo. Entonces en algún punto pasa eso. Yo en ese sentido como que soy un poco autocrítico porque yo produzco mucho, yo escribo mucho todo el tiempo, lo que te decía al principio. De ahí a que lo haga bien es otra cosa, pero yo produzco mucho. Tengo, no sé, 4 libros de poesía, 4 libros de cuentos, 5 novelas, 2 obras de teatro, todo eso es inédito. Entonces, si alguien me dice, che, Ferni, ¿tenés? Sí, toma. No te apurás a editarlo, digamos. No porque primero yo no me voy a terminar editando todo yo, porque que es algo que he hecho buena parte de mi vida, porque no quiero y porque tampoco estamos en un momento histórico también de que la cultura está más vapuleada, es muy generosa, el verbo muy fracturada, ¿no? Entonces que no hay apoyo económico para nada, no de ningún tipo. Entonces llevar adelante la publicación de un libro es una gran apuesta para cualquier editorial. Entonces en ese sentido yo sé que tampoco puedo, yo qué sé, con estos libros los mando a convocatoria o los mando a concursos o algo, alguna vez quizás saque algo o no, pero también es como tener eso ahí a la espera, ¿no? Te iba a preguntar en relación a estos libros que están ahí inéditos y no te apurás por publicarlos. Estos, cuando estás en el proceso de escritura, ¿no? Que vas escribiendo y ya conformaste un libro, ¿se lo das a alguien para leer? ¿A quiénes se los das? ¿O directamente lo mandás a concurso? No, lo cajoneo bastante. Yo que sé, en algún punto eventual que vaya a ser publicado para algo muy especial, se lo doy a mi pareja Washington, que ayuda a mirarlo con un ojo muy inflexivo. No, él es muy buen corrector y tallerista, así que
en ese sentido es objetivo, pero se lo doy para que él me dé una devolución macro y micro. Hay veces que me dice, che, acá hay algo que está mal escrito, me marca algún error y después me dice, bueno, me gustó esto, mejorá esto, pero como que a grandes rasgos está como que lo termino, lo corrijo mucho yo o lo dejo reposar un tiempo y después vuelvo a ese texto. Pasa mucho eso más con poesía por ahí. Las novelas medio que ya la terminaste y ya quedaron ahí, ¿no? Si no pasa esto que decía Borges o que decía García Márquez, nunca nadie se pone de acuerdo de quién lo dijo, de que uno publica para ya dejar de corregir, ¿viste? Claro. Si no, vos volvés a un texto que escribiste 10 años atrás y sí, por supuesto que le vas a encontrar 800 cambios que le vas a hacer. Hay un punto en que hay que soltarlo, guardarlo o publicarlo, pero dejar de meterle mano, ¿no? Estar todo el tiempo masticando. Sí, y darse cuenta de que hay cosas que uno los hace también a modo de ejercicio. Yo qué sé, yo tengo una segunda novela que se llama Sangre que se derrama sobre una tiza que es blanca. Mira, el título es una poronga. Y yo no sé si hoy en día publicaría esa novela. Claro. No con ese título. No con ese título ni hablar. Pero yo qué sé, en su momento me sirvió para sentarme y escribirla y como un ejercicio de escritura. O sea, por ahí también uno tiene que ser consciente de este gran concepto que es escribir mucho. Sí, dale, que te lo dicen todos los autores. Yo tengo un cuadrito que me bordé una vez le preguntaron, hay un documental que creo que está en YouTube de García Márquez y le preguntan a él, ¿cuál es el consejo para los escritores? Él dice eso, escribir mucho. ¿No? Y si uno se fija, los grandes escritores hacen eso, todos los días le dedican una cierta cantidad, está bien que viven de eso, claro. Pero digamos, está bueno que si uno va a ser escritor, que se pueda dedicarle cierta cantidad de tiempo por día a eso, a escribir aunque sea como ejercicio, ¿no? Es decir, bueno, voy a escribir lo que me pasó en el día, aunque no tenga nada literario interesante que contar, ¿no? Pero bueno, contar eso. En este escribir mucho, ¿te pasó alguna vez que dijiste, bueno, no, esto no es literatura, esto sí es literatura? En tu propia escritura. Viste que uno se va acercando a lo que escribe y a veces decís, wow, qué bien, esto parece que no lo hubiese escrito yo, y a veces decís, qué porquería, ¿no? Como que... Sí, por ahí pasa eso con estos textos que te quedaron viejos, digamos. Pero al mismo tiempo como que, yo qué sé, mucho tiempo he escrito para yo qué sé, para medios periodísticos o lo que sea, entonces como que o he trabajado para prensa de, no sé, de cultura de acá de la Municipalidad de Paraná un montón de años, entonces como que siempre he separado las tipologías textuales. Entonces en ese sentido como que si digo, bueno, voy a escribir literariamente, escribo literariamente, ¿sí? Más allá que después me parezca más flojo o menos flojo. Bien. Ahora que no están ahora, desde la pandemia, hubo una producción, o por lo menos compartir cantidad de textos a través de las redes sociales. ¿Pensás que eso favoreció o no a la escritura, digo, en este gran palimpsesto? Yo creo que compartir favorece, siempre. Yo he publicado a un poeta, ponele de Córdoba, Gastón Malcheri, porque lo leí en Facebook, ¿no? Entonces, a veces es esa piedra arrojada al vacío que por ahí, nada, es eso, y subo mi poema, subo mi texto y queda ahí. Y por ahí hay alguien que tiene el ojo atento, ¿no? Y que ve algo más allá de eso. Hoy en día creo que está eso de las redes que ayudan
compartir y a que otros te lean. También creo que hay una saturación de eso, que hay como otra vía que es acá no se ha visto mucho, pero yo me acuerdo hace, yo qué sé, en el 2019 que fui a Brasil, me metí a una librería y había unos libros hermosos y carísimos. Carísimos cuando uno no eran tan caros, porque yo me terminé comprando uno, pero digamos eran libros caros para la editorial. O sea, Claro. tenía muchas cosas, detallecitos como la calidad del papel, cosas que no era un libro barato, digamos, ¿no? Y eran libros de Instagramer, de poetas Instagramers, que allá en Brasil fue como un super boom, y que por ahí no sé cuán bien le hace al gran mundo de la literatura, ¿no? Y hay casos nacionales también que tienen que ver mucho con eso, que son famosos porque tienen tantos seguidores, y por ahí hay una persona mucho más grosa y que no se la conoce. Pero bueno, tiene que ver con lógicas que nos exceden. Lógica del mercado, ¿no? Porque digo, de última, también a veces sucede en grandes ferias del libro o de escritores que terminan invitando a quienes tienen muchos seguidores. Pero ni siquiera de mercado, tiene que ver con una cuestión de social. Sí, eso, porque yo estuve en reuniones donde escuché eso, de decir, bueno, tenemos que invitarlo a fulano o fulana que tiene tantos seguidores. Entonces, y vos decís, ¿qué? ¿En serio estamos invitando con ese criterio? Y también me ha pasado, por ejemplo, ahora que con la convocatoria de Diana, que 2 o 3 personas me escribieron ahí en el Instagram, y después también me escribieron a mí por privado diciendo, quejándose de que que ya Diana tenía un montón de difusión y que por qué no homenajeamos a otras personas, y que Diana que Diana aquello. Y vos decís, loco, y bueno, pero primero la lógica que ya por eso digo, ya no tiene que ver solamente con el mercado. ¿Cuál es la lógica para que yo quiera editar a hacer un homenaje a Diana Velez y con mi sueldo docente pagar más de $1 millón de pesos para hacer un libro? Porque yo la admiro. Claro. Porque yo la quiero más allá. A mí que me importa la difusión que pueda tener ella en el mercado, o que hoy en día todo el mundo esté hablando de Diana Velez. Celebremos que estamos hablando de una poeta. Total. Celebremos que cuando yo tuve la suerte de estar en el CCK, cuando se le hizo el homenaje a ella, ir al auditorio del CCK, que no sé cuántos miles de personas entra, estallado de gente para escucharla a ella. Entonces vos me decís, ¿qué poeta nacional ha logrado eso? Poquísimos, ¿no? Y sin ser Instagramers. Sí. El otro día, hablando antes, poniéndonos de acuerdo para esta conversación, me comentabas que se viene un nuevo libro editado tuyo. ¿Querés contarnos un poquito? Sí, el que se viene, que ya llegó, pero que se presenta ahora el 13 de marzo, es correcto, como decía, correcto, de Susana, la tapa con una Susana media monstruo. Susana de los 90, por la vestimenta. Susana 90, que eso está en el libro también, ¿no? Es la Susana esta que todos recordamos, la no tan facho. Y que lo presentamos ahora el 13 de marzo acá en el foyer del Teatro 3 de Febrero en Paraná, pero que bueno, que viene, lo venimos leyendo en distintas presentaciones acá en Paraná desde diciembre, que nos llegó de imprenta, así que bueno. ¿Y cómo se consigue? ¿Cómo hacen los lectores para, bueno, ahora calculo que nos vas a compartir la lectura de algo de correcto, ¿cómo hacen para conseguirlo, para comprarlo desde cualquier lugar del país? Nos escriben a nosotros a Camalote, sino también está en Salvaje Federal, que es la librería física y virtual que está en Buenos Aires, que ya tienen
todo el país, por eso hace años que trabajamos con ellos, porque también hoy en día que es medio complicado acceder a libros de editoriales independientes, Salvaje tiene una variedad de un montón de editoriales, entonces por ahí a vos si tenés que gastar en un envío de un libro, capaz que aprovechás ahí el envío y sumás un librito y abaratás el envío, entonces por eso recomendamos mucho que compren en Salvaje, para aprovechar esas cosas. Por supuesto. Bueno, ¿tenés algo para compartirnos? Porque después me retan, me dicen, no leyó nada, leyó 3 nada más. A ver, vamos a... Bien. Voy a leer este que se llama El valor de la escritura. En la entrevista que dio Lazú a revista Gente en marzo del 87, dice que en Venezuela un empresario le ofreció $5.000 por salir con él, que estuvo en la tapa de Vogue por ser la novia de la bestia especial, así le dice a Monzón, y que se operó la nariz porque cayó de un caballo. Los protagonistas de la Susana, dice ella, van a ser los teléfonos, para que me llame la gente. Y vuelvo a pensar en el de su marcado fijo, de su marcado en el fijo o en el negocio de los mensajes de texto que explotaría con la llegada del celular. Mandá chisme al 2020 y enterate de las últimas noticias de la farándula. Envía humor al 2020, recibí los mejores chistes en tu celular. Envía un SMS y pedí tu horóscopo, y pedí recetas, y pedí poemas, y quién sabe qué otra tipología textual breve, y quién sabe qué más. Y si te sobra algo, si te sobraba algo de crédito, o estabas rematadamente al pedo, mandabas. Y ahí cagabas para toda la eternidad. Porque te seguían mandando por días mensajes que eran carísimos, que te tiraban el saldo de la recarga sudaca que hacías raspando una tarjetita de plástico y copiando un código. Esa recarga se acreditaba en tu teléfono celular, que muchos llamábamos Movicom por esos años. Como la empresa mencionábamos al aparato, y ahí florecía el ingenio. La inteligencia estaba en la abreviatura, en el uso para no superar el límite de los caracteres impuesto para un mensaje de texto. Si escribías con corrección o tenías mucho para contar, veías cómo en un rincón de la pantalla aparecía un 2, un 3 o lo que fuera. Números equivalentes a la cantidad de mensajes utilizados a medida que la escritura se extendía. Algunos decían que el límite económico atentaba contra la ortografía, pero cada letra valía centavos. Y quizás esa fue la única época en la que la escritura de todos tuvo un valor expresado en pesos nacionales. Tremendo, qué bueno. Este poema, para mí, como docente digo, yo lo trabajaría con fragmentos de Ola de Martín Coan. Bueno, sí, bueno. Se me acaba de ocurrir una secuencia didáctica. De hecho, el siguiente poema, que se llama Te estamos llamando, porque es muy largo, no lo voy a leer, porque este sí es largo, tiene el epígrafe de Martín Coan, que dice, la frase que debían pronunciar era exactamente esa: hola Susana, para dar fe de la certeza de que no hablarían sino con ella. Muchos, sin embargo, decían cualquier otra cosa porque les resultaba inconcebible el acceder tan francamente a una estrella semejante. Tremendo. Es un fragmento de Ola, sí. Qué bueno. Mirá cómo, qué loco, porque agarré la sintonía en la que estaba. Obviamente queremos más poemas. Si tenés por ahí algún otro para compartir. Bueno, lee un par de... el último poema es un poema extenso que se llama Corríjame si me equivoco, que son como distintas partes, se llama Arte Poética en 21 partes, que son escenas poéticas. 7. Diana Velesi camina prendida de mi brazo, cruzamos una plaza y dice: mira qué lindas las florcitas. Y sigue usando en todo lo que nombra los diminutivos que amo de sus poemas. Más tarde cuenta que trabajó de camarera en Houston solo por un día, antes de que la mandaran de lavaplatos. Camarera por un día sería un gran título para una novela, le digo.
Minutos antes hablamos de Arnaldo André. Buenas noches, Copito, sonríe bajando del ascensor. Antes me contó con orgullo que compró una parcela en el cementerio de su pueblo. Terminaré en la tierra, dice mientras larga humo y termina una cervecita y sonríe con picardía de gurisa. Hermoso. 9. Una poeta amorosa toma el micrófono después de una performance que hizo reír a todos. Antes de la perfo hubo rap. La vara es alta. Sí, y ella lo sabe. Pero lo que es peor es que lo dice ni bien agarra el micrófono. No, eso no se hace jamás. El ego inconmensurable del poeta puede contra todo, tiene que poder contra todo. Por más basofia que sea tu poesía, jamás lo admitas. Menos antes de leerla, remala, que la poesía siempre, siempre es un mar de dulce de leche, donde todo se estanca, los versos también, pero donde brilla la dulzura. Por si se escuchan así como ruidos acá y se está por largar tormenta, se escuchan los truenos. Que llegue hasta acá, por favor, porque acá hay humedad, humedad, humedad. Ay, no, acá. Llovió, pero necesitamos más. 15. En el Congreso de Editores y Libreros, 2 veinteañeras roban empanadas durante el almuerzo. No son asistentes, pasan desapercibidas, sonríen todo el tiempo con la cabeza gacha. Por un segundo dudo en delatarlas, por eso del no robarás y la buena moral. No lo hago. Enseguida me inunda una tristeza profunda, viendo este accionar prolijo de las muchachas que de a una caminan hasta el bufete, se sirven un par de empanadas y apenas alejadas las guardan en sus carteras. Se quedan a la charla de la siesta y vuelven a repetir el ataque lento y sonriente en el coffee break. Guardan sanguchitos y medias lunas en sus bolsos llenos, en un ciclo pautado entre las dos. Las observo encantado. Son lo mejor de este congreso. Son un espectáculo que solo yo observo. Esto no es demagogia, es solo un comentario objetivo. Gracias a los libros, esas 2 muchachas comieron 2 o 3 días. Bueno, vamos a leer otro que sea un poco más arriba porque ese siempre me pone mal. El poder de los libros. Detrás del maquillaje se llama el libro que escribió Susana. Listos, seguimos, necesitan un ratito más, seguimos. Susana publicó sus memorias de 1994, pero la genialidad es que se vendía únicamente en los libritos de Avon, la marca que ella promocionaba en su programa. El negocio era redondo. Susana no era ninguna boluda en ese entonces y en los programas de los lunes siempre comentaba lo que había leído el fin de semana. La Jiménez leía, se encargaba de demostrarlo y con su libro demostró que también escribía. En 1999 salió un libro carísimo de fotografías que terminó en pilas gigantescas en Musimundo, a un precio tan popular como ella, y no al exorbitante valor de recién publicado. Con la oferta accedía al libro tamaño A4 con hojas de papel e ilustración y un peso de 1,8 kg. En 2008 publiqué mi primer libro. Meses antes Belén Francese lanzó el suyo y la burla comparativa no se hizo esperar. Arrancando por mis 300 ejemplares de edición de autor pagados taca taca contra los agarrate, 15.000 que Paparazzi publicó de Pequeña Belén no ilustrada. Con una tapa donde aparecía la poetisa en Baby Doll y con el culo en pompa para ampliar el público lector, he de suponer, que compraba este libro en los kioscos de revistas. En la página 20 la autora le dedica la arrima, porque a veces me arrimo, se sincera la bate, la arrima decía más extensa a Susana. Leo
Leo textual. ¿Cuánto éxito tiene? Escucha a M en su MB. Logró su éxito con sencillez, se merece un 10. Susana, la más divina, tu estrella nos ilumina. Sos la diva de Argentina. En tu espejo me reflejo para llegar bien lejos o vuelvo a la casita de mis viejos. Entonces, Susana dejó de ser lectora, dejó de ser escritora para convertirse en objeto lírico, en elemento poético, en piedra angular de una tradición literaria que llega hasta estas páginas que en realidad hablan de la nostalgia y no de la señora en sí, no del sujeto empírico que vive en Punta del Este y que para buena parte de nuestro país es un mito más fuerte que el de la gauchesca. Qué tremendo, por favor, por favor. Muchísimas gracias, Ferni, por compartir todo este rato con nosotros charlando. Gracias por escribir, obviamente. Gracias por el laburo que hacen en Camalote y en Monte. La verdad que es tremendo. Y ojalá podamos salvar este periodo tan complejo para los artistas y nada, y que sigan saliendo muchísimos libros. Están todos los lectores, obviamente, ahí, yendo a comprar, correcto, por supuesto. Gracias a vos, Juli, por el espacio, por la amabilidad, por las preguntas inteligentes que me hiciste. Y sí, ya pasará, todo pasa. Por supuesto. Y vamos a seguir levantando la bandera de los libros y de la literatura. Muchísimas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes en Desbocados con... No, el próximo martes no. No, el próximo martes no, porque es feriado. Augusto me dice, no, es feriado. Me dice, tranquila. El próximo martes vamos a estar carnavaleando, pero el siguiente tenemos otra invitada que va a pasar a charlar una vez más con nosotros por Desbocados. Nos vemos. Dionisia. Te vas a encontrar con las mejores marcas. Saltan Pepas, Jeans, ST Merie, De Luca, Bars, Natalia Dubinsky, Indumentaria, Marroquinería y